Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Prácticamente todas las semanas ocurren desmontes en muchos lugares de la Argentina, en Chaco, en Formosa, en Salta, en Santiago del Estero. Son noticias que suelen aparecer en recuadros muchas veces en los diarios, si tenemos suerte de que aparezcan. Pero ¿qué significa desmontar? ¿Cómo se hace? Exactamente cómo es el territorio y qué es lo que se derriba para que avance lo que llamamos la frontera agropecuaria, para sembrar o para poner animales, para sembrar monocultivo o para criar ganado. Micaela Camino es doctora en biología, es integrante de Somos Monte de la REDAF y directora del proyecto Quimilero. Así que nos vamos a encontrar con ella, que vive por ahí. ¿Cómo estás, Micaela? Muy buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Gracias por invitarme. ¿Podrías contarnos dónde estás ahora? Bueno, yo en este momento no estoy en Chaco, vivo en Chaco, pero en este momento estoy de viaje, estoy en Portugal, así que estoy lejos del problema en este momento. Desde ahí. Pero sí, mi casa y mi trabajo son allá en la provincia de Chaco. Trabajo más que nada en lo que le llaman el impenetrable, que son los departamentos Güemes y Brown, y es donde quedan los últimos bosques, digamos, más grandes, y donde estamos viviendo toda esta tragedia del avance del desmonte, digamos. Nos situamos entonces ahí, en el Chaco, en el impenetrable y en el desmonte. Si debieras describir esos trabajos, ¿cómo lo harías para alguien que no conoce nada, que nos está escuchando y solo sabe que el desmonte significa derribar árboles, romper una porción del paisaje? Pero ¿cómo se hace? Mira, nosotros cuando hablamos de desmonte hay muchas formas de sacar árboles, ¿no? Hay formas como entre comillas más artesanales y que por lo tanto implican menos superficie, más trabajo humano. Pero cuando estamos hablando hoy día de desmonte estamos hablando de topadoras. No da tanto trabajo humano, sino que es como agarrar una topadora, otra topadora, meterle una cadena al medio y topar todos los árboles que hay de camino en ese trayecto. En general son la pérdida de árboles es en muchísimas hectáreas, no es en un pedacito nomás. Son muchísimas hectáreas que se pierde el bosque. Y bueno, como yo soy bióloga, desde mi punto de vista, no es que vos estás sacando nomás los árboles, sino que todo el ecosistema, todo el sistema vivo, boscoso, se pierde. El sistema boscoso tiene todo, tiene un suelo que está vivo, que tiene materia orgánica, que es fértil, eso se pierden los animales, grandes, chicos, medianos. Micaela. Y la gente que vivía en esos bosques no es la que desmonta, esa gente se ve desplazada, también pierde sus hogares las comunidades originarias o las familias criollas que están ahí hace siglos, se ven desplazadas también por esto, y algo que era un sistema vivo que nos proveía como humanos un montón de servicios de los cuales dependemos, como la regulación del clima, desaparece por completo y se transforma en general... Para entender la dinámica de lo que nos estás explicando, son dos topadoras que van en paralelo con una cadena. ¿Y cuántos metros hay entre topadora y topadora? ¿Qué es? ¿Media cuadra? ¿15 metros? ¿20? ¿Cómo es? Sí, es como que van separadas como para poder ir topando y que haga fuerza. Yo no soy ingeniera, la verdad que no sé cómo funciona. A veces es una sola topadora, digamos. Yo estoy poniendo el ejemplo más gráfico, que es real, que existe. En la página de Greenpeace hay imágenes que se ve directamente el proceso, y eso es cuando ponen una topadora y a una cierta distancia la otra, y sí, la cadena dura resistiendo para poder topar estos árboles que a veces tienen miles de años, ¿no? Cientos y cientos de años, y pasa la cadena y los arranca, los corta de esa manera. Otras veces es una sola topadora, digamos, no es que sí o sí tienen que ser dos. Puede ser una sola máquina, pero en general cuando hablamos de desmonte, como son muchas hectáreas, no es que va una persona, un hachero o una persona con motosierra. Eso es otro tipo de práctica. Cuando hablamos de desmonte, nosotros en Chaco estamos hablando de esta práctica de topadoras y una eliminación completa del bosque. No queda nada parecido a un bosque, se transforma por completo. Estamos hablando con Micaela Camino, que es doctora en biología,
integrante de Somos Monte, de la REDAF, vive ahí en el Chaco, en el impenetrable. Nos habla del desmonte y de las especies que se pierden. ¿Qué tal, Micaela? Sí. ¿Cómo estás? Cruz te saluda. Buen día. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, te escucho y me queda preguntar, ¿qué queda después del desmonte? Mira, nosotros justamente yo estuve revisando muchos artículos últimamente de científicos que revisan qué es lo que impulsa el desmonte, ¿no? Y la principal impulsora del desmonte hoy día es la soja industrial para exportación y también en gran medida en otras partes la carne de vaca cuando se produce industrialmente, ¿no? Porque a veces las familias campesinas tienen vacas y es una producción bajo monte, es otro estilo de producción, casi ni le llamaría producción, sino que es más como un estilo de vida, digamos. En cambio, cuando ya es producción y sacan todo el monte y ponen pasturas exóticas y demás, ya es otra historia. Entonces la soja y las vacas son lo que primariamente impulsan el desmonte. Y eso es lo que viene después. O sea, en general lo que vemos es una erosión y a veces desertificación del suelo, vemos una desregulación del clima, vemos la extinción masiva de especies que había antes en esas zonas y que están desapareciendo ya prácticamente toda la región, y la expulsión de las familias, ¿no? Las familias campesinas, indígenas, criollas se tienen que ir de sus hogares, generalmente forzadas, ya sea de forma violencia directa o indirecta, y avanza la producción de esta agricultura industrial, como digo, en general es soja, puede ser sorgo, pueden ser otras producciones, pero en general, mayoritariamente, sí o sí, cosas para exportar. Productos de exportación. La imagen que Estas describís, famosas Micaela, divisas, ¿no? Que tanto se habla, pero que después la yo imagen, no sé qué hacemos con toda la gente que perdió sus hogares, que queda enferma por los venenos que llevan todas estas producciones. Alguna gente le bueno, dice ahí me parece que estás agroquímicos, tocando, ¿sí? ahí hay una imagen que describís que es muy fuerte, ¿no? La de la pérdida de la biodiversidad, el desplazamiento de comunidades y un después que no contempla a ninguno de estos seres vivos que estás mencionando, ¿no? Ni a las personas ni a los animales. Queda como un Exacto, espacio de producción para la soja. Esa exacto. imagen es desoladora y casi que si nos ponemos a pensar y hacemos el ejercicio diríamos, bueno, ¿quién, conociendo esta problemática, podría oponerse a cuidar estos espacios, a dejar a las comunidades que vivan en paz, a mantener una Argentina rica en biodiversidad en la zona norte del país? ¿Por qué no es una causa de todos y de todas? ¿Por qué no hay una, casi que te diría una protección unánime por parte de la provincia y del Estado hacia este espacio en particular, al bosque chaqueño? Mira, yo estoy de acuerdo o sea, algo que no les dije que me parece que es importante también tener en cuenta es que acá hay mucha concentración de poder, ¿no? Y ahí está el porqué, ¿no? De por qué va pasando esto. En Chaco, si bien todos los territorios están ocupados, son de los pueblos originarios o de familias campesinas o de ambos grupos, lo cual ya de por sí es bastante complicado de resolver. Eh, Esos territorios el Estado les ha negado los títulos de propiedad o una tenencia segura de sus tierras a estas familias. Y de algún modo pareciera que se usan esos territorios como una moneda de negociación en distintos espacios, ¿no? Cuando uno mira los informes, por ejemplo, hay un informe de Nación oficial de las oleaginosas en el país y cómo se producen y qué bien va la exportación, y ahí se ve claramente que hay una concentración de poder, que son muy pocas las empresas que manejan todo esto. Y vemos nombres como Vicentino, otros nombres que nos van a sonar porque no importa de qué partido político seas o si no sos de ninguno, te van a sonar los nombres porque son empresas muy, muy grandes que las hemos escuchado a lo largo de la vida, aunque no estemos relacionados de forma directa a este tipo de cuestiones, porque son muy poderosas y esas empresas están asociadas a todo este avance. Entonces, ¿qué posibilidades tiene una familia que por ahí hay, no sé, 2 abogados que pueden llegar a ayudarles y están a cientos de kilómetros por camino de tierra
donde a veces los poderes del Estado que deberían ayudar a estas personas son quienes les presionan para abandonar sus hogares. Entonces es un problema súper complejo, tenemos un gran cerco mediático. Yo empecé a participar de Somos Monte, Chaco, hace 2 años creo, y la verdad es que me di cuenta lo que nos cuesta llegar a los medios muchas veces, sobre todo los medios hegemónicos, cómo salen las noticias diciendo cosas que realmente están dibujadas o con números que no entiendo de dónde los sacan, y es muy complicado. Y después en esta desinformación general, cuando vos sacás una información científica o una información que pueden tener los pueblos directamente afectados por el problema, como que no se pierde, ¿no? En todas las mentiras, en todo lo que estos poderes pueden llegar a hacer. Por eso es muy importante que nos informemos de verdad, que busquemos en las redes las organizaciones que están en territorio, haciendo cosas de forma directa para poder informarnos en primera persona, porque si no se desdibuja mucho. Esto no es ambientalismo falopa, estamos como muy en el horno. Todos estamos muy en el horno, porque sin los bosques no hay vida posible. Micaela, muchas gracias por este rato con nosotros, por la reflexión a la que nos invitás y que nos va a servir para todos los temas que siguen a lo largo del programa. Te mandamos un gran abrazo y que tengas un buen día. Muchas gracias a ustedes, buen día también. Micaela Camino es una de las actoras que reside justamente en el Chaco, en la zona de la cual estamos hablando y describiendo este desmonte cotidiano. Nos ha hablado de la concentración del poder, de la disparidad entre lo que significa el agronegocio y quienes viven en ese espacio, y también del cerco mediático, es decir, del rol que juegan o que jugamos los medios de comunicación cuando la mirada es acotada, cuando no puede atender justamente estas voces. Y vamos a completar, porque lo de Micaela nos sirve para lo que vendrá después relacionado a la ley agroindustrial que el gobierno nacional mandará al Congreso, dicen, para que se sancione de un modo expeditivo, rápidamente, y que veremos qué características tiene y si va a beneficiar o afectar a estas comunidades. Nos parece que lo que nos dice Micaela es un gran plafón para las conversaciones que siguen. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.